Buenas tardes, compañeros y maestra. Nosotros somos alumnos del PM 503 de la Universidad Tecnológica de León. Hoy les vamos a hablar sobre el libro de Pedro Páramo. Esta novela fue escrita en 1955 por Juan Rulfo y nos introduce a un pueblo llamado Comala, ubicado en México. Este se caracteriza por ser desolado, frío, y cuenta con varias historias las cuales iremos descubriendo a lo largo del camino de nuestro protagonista, Juan Preciado. En este caso, yo quiero iniciar hablando sobre un punto importante dentro de la historia, el cual marca un antes y un después en el protagonista, el cual es Pedro Páramo. A esto me refiero con la muerte tanto del padre como del hijo de este personaje. En este caso, ¿por qué lo considero un punto importante? Pues, para empezar, es por continuidad, ¿no? Se nos va mencionando conforme avanza la historia que el padre murió de una manera en la que nadie supo quién fue su asesino, pues él falleció debido a una bala perdida mientras se encontraba en una boda. Es un punto importante dentro de la historia porque esto da el detonante al carácter de Pedro Páramo, pues él reaccionó de la peor manera posible, la cual fue asesinando a muchas personas dentro de ese evento. También pues está la otra parte, que es su hijo, Miguel Páramo, el cual muere al caer de su caballo mientras iba a visitar a su novia, a su querida. Esto también causa un antes y un después dentro de lo que es el carácter de Pedro Páramo, pues volvió a actuar de la misma manera, pues mandó a matar al caballo, que fue la causante de la muerte de su hijo, Miguel Páramo. Bueno, no sé, se sabía, en el libro nos relatan que no siempre el carácter de Pedro Páramo fue malo, porque cuando él estaba en su niñez era un niño pues bien educado, era otro tipo de persona como cuando es en la adultez. Y también nos cuenta que él estaba enamorado de una chica, la chica se llamaba Susana. Esta chica pues no le hacía caso, entonces pues con tal de que le hiciera caso, él en su adultez, al momento de que su padre muere, hereda la hacienda de la Media Luna, y ya teniendo una vez la hacienda empezó a enriquecerse, empezó a hacer pues malos tratos, a apoderarse de tierras de gente. Eso pues fue unas malas obras que, pues ya como decía mi compañero Chema, es el carácter que iba formando conforme al tiempo. También siento yo que la persona no se sentía pues del todo bien. Es por eso que después a su vida llega Dolores. Dolores es con quien se casa después Pedro Páramo. Pedro Páramo pues solamente la utilizó, como quien dice, porque se casó por bienes mancomunados, es decir, tomó a nombre de él sus tierras y solamente con el fin de enriquecerse un poco más para que Susana le hiciera caso. Bueno, continuando con la opinión de mi hermano Luis Fernando, es algo que aún se sigue viendo en la actualidad. Desde tiempos anteriores, esto se hacía muy comúnmente. Se enriqueció de una manera ilícita mediante extorsiones, violaciones y corrupción, tiranía en el pueblo que lo atormentaba. Se vive hoy en día en algunas partes de México, en algunos pueblitos, donde la persona más adinerada es la más respetada. Sin embargo, no quiere decir que la respeten por sus acciones buenas. Caso de Pedro Páramo,
que lo respetaban por miedo a que les hiciera algo y les quitara sus propiedades, y él solo quería enriquecerse más, llegando al punto de pues perder a Dolores, que se marchara junto con su hijo. En mi opinión, el libro relata muy bien lo que es la corrupción dentro de esta historia. Básicamente, en una parte nos muestran cómo en la iglesia del pueblo se dejan manipular mucho por el tema del dinero, de la conveniencia. También se puede notar como el poder que tiene Pedro Páramo sobre Comala y cómo afecta a ciertos sectores de esta misma. Y bueno, viendo esta parte de la iglesia, de la religión, tenemos al padre Rentería, el cual se deja manipular mucho por el tema de Pedro Páramo y deja sus ideales a un lado para su propia conveniencia, y es como una crítica a esto mismo de la iglesia, cómo uno mismo puede traicionarse a sí mismo para perseguir otro tipo de metas, por así decirlo. Qué bueno que comentaste esto acerca del padre Omar. Yo considero que es bueno profundizar en este tema en específico por el hecho de que estamos hablando de que en la historia se nos cuenta que el padre pues sufrió a causa de lo que fue Miguel Páramo, el hijo de Pedro Páramo, que fue quien asesinó a su hermano, el padre Rentería, y además pues violó a su sobrina. Y quiero hacer énfasis en esto porque el padre se deja influenciar por alguien que en la historia pues tiene un mayor poder, en este caso de adquisitivo. Una vez que el padre se siente muy apenado porque al final, cuando muere Miguel Páramo, no le quiere hacer la misa, no le quiere hacer la misa de su funeral. Sin embargo, Pedro Páramo pues lo convence, y aquí se ve reflejado la influencia que tiene alguien con más dinero, en este caso Pedro Páramo, y que el padre no le otorgó el perdón de Dios a Miguel Páramo, pero sí le hizo su misa después de dejarse convencer, a lo que el padre Rentería se siente apenado por eso, se siente culpable y busca redimirse, y va con un cura. Entonces el padre Rentería pues va a confesarse y el cura pues no le perdona haber hecho esto porque pues está fallando sus principios, y esto pues lo podemos comparar mucho en la vida real, que pues pasa mucho que las personas se fallan en sí mismos, salen de su camino por dejarse influenciar por alguien a quien consideran que tiene mayor poder, lo cual pues no debería ser así. Pues bueno, en mi opinión, Pedro Páramo es una persona que se aprovecha de los demás, y realmente todas las acciones que tienen su consecuencia, y es alguien que no ve por los demás, y se relata mucho en este libro. Pero uno de los fallos que yo noto es como que no tiene una secuencia lineal en lo que es en cada una de las historias. Siento yo que te ponen una historia del pasado de golpe al evento que estabas leyendo, y eso te puede desconectar un poco de la historia que estás tratando de comprender. Sí, pues de hecho, en el final no se sabe si realmente, bueno, Pedro Páramo está muerto o no, porque no
nos cuenta que Abundio, un día que estaba borracho, llega a pedirle pues un favor a Pedro Páramo porque había fallecido su esposa y él no le quiso hacer el favor. Entonces pues se relataba en el libro que él lo apuñaló por la espalda, pero hay otra versión que ya más enfocada en el texto. Se dice que Pedro Páramo se muere a causa de tristeza o de que no pudo lograr estar con Susana hasta el fin de sus días. Y eso es una parte interesante del libro que sí te deja en suspenso, porque no sabes realmente qué es lo que pasa con él, o sea, si está vivo o si se murió o cómo fue que murió, y es lo que realmente no se sabe. Regresemos un poco en la historia. Todo esto, cuando el pueblo de Comala se fue a la quiebra y quedó abandonado, fue por un evento detonante. Este suceso fue que su esposa Susana estaba en su lecho de muerte. Y entonces Pedro Páramo estaba pues, al pendiente de ella. Mientras que en el pueblo se estaba organizando una celebración, una fiesta, a lo que Pedro Páramo vio como un acto de deshonra. Y esto causó que Pedro Páramo se desentendiera del pueblo, siendo que dejara, como quien dice, a ley se va el pueblo, porque él mandaba dentro de él. Entonces, si él no cooperaba con ellos por ese evento, siendo un acto de inhumanidad, porque el pueblo se fuera de guerra. Entonces, lo que yo podría decir en este caso, para poder concluir con lo que vimos en la historia, pues sería que al final no me gustó por el hecho de que terminan la historia con Pedro Páramo muriendo. A mí me hubiera gustado más que se le diera más seguimiento a lo que fue Juan Preciado, y el cual pues se nos indica que murió. Sin embargo, siento que hubiera sido mejor el final si se nos hablara más de eso, porque después de que se queda con Dorotea ya no se nos vuelve a mencionar a Juan Preciado. En mi opinión, este libro son muchos relatos los cuales uno mismo tiene que conectar, por así decirlo. Se tiene que tener en cuenta básicamente que es un libro que es complicado de leer la primera vez. Se necesitan varias leídas para que uno pueda tener su propia interpretación de la historia, del final, y darle su propio significado. En lo personal, a mí me gustó, de cierta manera. No estoy muy satisfecho con lo que fue esta separación de eventos que no seguían una misma línea, sino que tenían como tipo flashbacks del pasado y de repente te ponía en el presente y no sabías en qué momento terminaba una y otra. Pero a pesar de eso, siento que es un libro que merece ser, como lo vuelvo a mencionar, leído de una buena manera, con una gran fluidez, y se entiende el por qué tiene un gran impacto en la historia de los libros nacionales e incluso latinoamericanos. Y eso ha sido todo de nuestra parte y esperamos les haya gustado.